Lo cierto, amigos, es que hay un avance muy importante en muchos temas en el Uruguay, porque si uno mira las cifras de la línea, la gente que estaba por debajo de la línea de la pobreza y de la marginalidad, bueno, nosotros, algunos periodistas, nos quedamos mucho sin esos argumentos. Ahora hay otras realidades que quedaron a la intemperie una vez que eso se mejoró. Entonces aparece la pasta base, aparece la violencia, aparece la inseguridad, aparece el aumento de las penas y 4 del paquete de las 15 medidas del gobierno, van 4 proyectos al Parlamento. El de la marihuana quedó aparte, pero vamos a decir que es el que centralizó la discusión de las primeras horas. Yo creo que no van a tener mucha discusión, o sí, capaz, el agravamiento de las penas por corrupción policial o tráfico de pasta base. Así como vino, ¿se va a aprobar? Bueno, por el Frente, porque el Frente también tiene matices en el Parlamento. Digamos, los proyectos de ley son proyectos de ley que vienen abiertos, ¿verdad? Eso el propio Poder Ejecutivo siempre lo ha ratificado. Por lo cual en el Parlamento Nacional tiene que expresarse la discusión, tiene que darse los matices, tienen que darse las iniciativas de modificación y de ajuste. Yo creo que hay algunos de ellos que tenemos, digamos, la posibilidad de mayores consensos parlamentarios que otros. ¿Cuál le parece, Yeru, que tiene más consenso? Bueno, yo creo que el del agravamiento de las penas a la corrupción policial, podemos tener cierto grado de consenso, también las penas para los traficantes de pasta base. Ahí en de la corrupción policial yo quiero hacer una puntualización, porque el otro día justo hablaba con un jerarca policial, decía, ¿pero por qué mandar un proyecto como si la policía fuera corrupta? Y bueno, porque realmente la policía en este país no es corrupta. O sea, tenemos un instituto policial profesional, pero que hay dentro de ese instituto corrupción, está claro, digo, porque por algo ocurrieron algunos episodios que inclusive los propios jerarcas policiales encuentran parte de la explicación que el ingreso de armas a las cárceles, por ejemplo, que tenga que estar en convivencia con la revisación que se hace allí. O sea, existen, digamos, episodios de corrupción y está bueno que pueda haber mayor severidad en eso cuando se quiera hacer hincapié de sanear de mejor manera en este tema. Tiene que haber también, y en eso le compete al Poder Ejecutivo, una gestión eficiente en lo que es la evolución del trabajo de lo que hoy se llama asuntos internos, o sea, de toda la policía encargada de estudiar, investigar y dar elementos de resolución al ministro sobre los temas de corrupción, porque eso es lo que va a hacer más eficiente también el control de estos aspectos. Y después tenemos proyectos que vamos a tener, sin lugar a duda, tal vez debates más duros o por lo menos de visiones de matices más dispares, como es el caso de la internación compulsiva, que es el otro, digamos, de prevención a la salud de aquellos que ya por su grado de consumo de drogas ya no se defienden ni a sí mismos. Y el de las modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia. El aumento de él. Donde Donde hay la propuesta de penas mínimas, no viene el Poder Ejecutivo, no incluyó justamente el aumento de las penas máximas. ¿Cómo ubicaría ese tema usted, esos dos temas? Son temas centrales. Compulsivamente, es el Partido Socialista, en fin, sectores del Frente Frente Amplio hay matices. Suficientes aportes para que el Poder Ejecutivo por lo menos lo dejara abierto para que el Parlamento tuviera, porque ya sabemos, digo, el Partido Nacional ha hecho una propuesta de duplicación de las penas máximas, entonces si ya sabemos cuáles son las propuestas de la oposición, el Frente Amplio tiene que ir defendiendo su propuesta y la propuesta buscar el debate del diputado del Partido Independiente Iván Posada, bueno, no puede ser una propuesta que esté en el medio, que articule las diferencias entre nada y el doble, o sea, mantener las mínimas penas, maximizarlas. A ver, y la propuesta de Iván Posada, que es ahora, me gustaría hablar sobre las propuestas del Partido Nacional y sobre esto que está planteado. Y primero conceptualizar el tema. Yo creo que
hemos logrado un avance. La realidad ha logrado un avance. Es decir, el Frente Amplio se negaba a adoptar, a tomar el tema seguridad como un tema central de toda la sociedad uruguaya, de los uruguayos. Era un tema que no se abordaba, que se negaba, que se adjudicó al extremo de darle una sensación térmica, todos lo sabemos, eso fue así, pero que después se abandonó, no se asumió como un tema central. Y no se asumió que el tema seguridad es un tema central de los derechos humanos suyos, de Yerú, nuestros, pero de todos los uruguayos que están atrás de la cámara mirando. Es un tema central de los derechos humanos. Aquí había un discurso que decía, que llegó a conceptualizar que en verdad los delincuentes eran las víctimas y los victimarios éramos nosotros, la sociedad entera, porque eran víctimas de la exclusión social. Y ese fue el discurso que yo le llamo de la excusa social del delito, que el Frente Amplio llevó adelante durante mucho tiempo. Y por lo tanto, como los delincuentes eran en verdad las víctimas de la sociedad que los hostigaba y no los dejaba desarrollarse, había que ser permisivo. Y se llegó a este nivel de permisividad. Y mire, el propio documento, y esto no lo digo yo que soy legislador de la oposición, lo reconoce el propio documento que emitió el presidente. Dice, en términos de seguridad, durante los años, esto está firmado por todos los ministros, sí. Durante los años la izquierda tenía un discurso monocorde que explicaba la criminalidad y el delito por los factores sociales y económicos derivados, casi exclusivamente el impacto de las políticas neoliberales implementadas en el país y la región a partir de la segunda mitad del siglo XX. Y concluye, hoy esta explicación, que tiene un muy fuerte componente explicativo, en la visión integral aparece como insuficiente. Es decir, bien. Yo creo que, no, déjeme terminar porque si no, no es parejo el tiempo. Entonces, yo creo que el Frente Amplio asumió que se equivocó. Y hoy tenemos el tema de seguridad arriba de las mesas. Ese es el diagnóstico. Con respecto a las propuestas, yo desgraciadamente creo que hay dos niveles. Hay algunas que son compartibles, sobre todo esto que hablamos del tema del fondo de compensación o para las víctimas, exactamente, el tema de algunos vinculados al tema del tráfico de la pasta base, de la corrupción que hablaba recién, pero me parece que no va al centro el problema de la seguridad. ¿Cuál es el mensaje que estamos esperando los uruguayos? Los uruguayos estamos esperando que después de un mes o dos, porque todo esto surgió con impulso de brutal ferocidad, estos objetivos, después del drama, de la tragedia de la Pasiva. Ahí fue que el presidente dijo, no va más, vamos a empezar a trabajar en el tema de seguridad. ¿No? No es el neoliberalismo, vamos, digo por la duda. Después de esa tragedia. Reúne el gabinete de seguridad durante un mes y pico y surgen estas medidas. Pero estas medidas no van al centro. Lo que nosotros esperamos que nos dijeran, miren, se le va a dar instrumentos a la policía. ¿Qué instrumentos? Que el policía, por ejemplo, va a tener la capacidad de pedir identificación en la calle. Cuando ve a alguien que está en una actitud extraña, decirle, ¿quién es usted? ¿Qué está haciendo acá? ¿Dónde vive? Cuénteme. Están atados de mano los policías. Y ya se nos dijo que esas medidas no van. O que se hubiera dicho, mire, vamos a ampliar la Guardia Nacional Republicana, que era lo que veníamos pidiendo del Partido Nacional. O que efectivamente vamos a duplicar las penas. Y advierto, duplicar las penas es una propuesta del Partido Nacional, pero que también del Frente Amplio hay. Hoy mismo, estas últimas horas, diputados del Frente Amplio han dicho públicamente, el sector del presidente, lo que pasa es que yo le debo reconocer, el Partido Socialista frenó al presidente, porque es notable el poder, y eso debo destacarlo porque el diputado Yerú Pardiñas, como secretario general, tiene su enorme mérito. Las medidas del presidente fueron bárbaras, porque primero se lanzaron y después se pusieron a discutir a ver con cuál estaban de acuerdo. Y el Partido Socialista frenó. Ahora, que tengamos delitos como son hoy en el siglo XXI, que tengamos que un muchacho de 16 años asesine a una persona y que a los 4 meses o a los 6 meses se vaya libre, es inconcebible. Chiru. Sí, bien. No, yo, en primer lugar, las fuerzas políticas de izquierda y sobre todo los socialistas tenemos una forma de actuar y es de la crítica y la autocrítica. Reconocer cuando uno no ha hecho las cosas bien es parte de poder después corregir y hacer las cosas mejor. O sea, y lo que se ha pautado por parte del gobierno es tratar de seguir mejorando su gestión y su acción como políticas públicas para lograr mejores niveles de seguridad. Ahora, decir que para nosotros no era prioritario, el presupuesto nacional que discutimos el primer año de instalado el gobierno, fijó 4 prioridades de asignación de recursos y de implementación de políticas públicas, porque no solo recursos, es de implementación de políticas públicas.
seguridad, educación, infraestructura y vivienda. Entonces, cuando se asigna, ahora en la rendición de cuentas vienen nuevamente incrementos de recursos para políticas de educación, seguridad, salud, protección social, o sea, en la línea que el Poder Ejecutivo, a través de su mensaje presupuestal y que luego votamos en el Parlamento, muchos artículos con el voto de la oposición conforme y muchos otros en contra, pero logramos asignar recursos en forma prioritaria. La seguridad para el gobierno es una política. Tal es así que el gobierno del Frente Amplio, no solamente desde ahora, sino desde el periodo pasado, conformó dentro del propio Ejecutivo gabinetes temáticos, pero no con un sesgo de quien está como principal actor dentro de ese tema, sino gabinetes temáticos donde participan varios ministerios, como es el Gabinete de la Seguridad. Eso es porque hay prioridades también. Y nosotros no vinimos a doblarle la mano al presidente, al contrario, y lo que hace esta fuerza política es tener espacios de discusión y articulación. Durante muchísimos años al Frente Amplio se le dijo que era totalitario. Durante muchísimos años al Frente Amplio se le dijo que era una fuerza política monolítica, no dejaba la expresión democrática. Resulta que cuando aplicamos la democracia interna, aparece que nosotros cambiamos las decisiones que impiden el desarrollo de las políticas públicas. Yo creo que es una mirada sesgada. Pero hay que articular menos y hay que hacer más. Eso es lo que está pidiendo. Y yo creo que el tema acá es el desespero porque se hacen las cosas. Ajá. Y entonces ahí está la cuestión. Por eso largaron campaña política y todo eso, dice usted. Yo creo que es así, es el desespero porque las cosas se... Porque si no se hicieran, Raquel, si no se hicieran... Según Perú, se están haciendo. ¿Cómo bajó la desocupación en este país? ¿Cómo aumentó los niveles de educandos que van a los liceos? Aunque tengamos niveles bajos de calidad, pero ¿cómo se aumentó? De resultados. ¿Cómo se disminuyó la pobreza? ¿Cómo aumentó la tasa de empleo? No la tasa de empleo. ¿Cómo aumentó los niveles de inversión extranjera directa para producir? ¿Cómo aumentó el PBI? ¿Cómo aumentaron las exportaciones? No es porque se hagan las cosas mal. Ahora, eso molesta y eso preocupa. Podemos hablar. Y más cuando suena. Tengo que poner, podemos hablar de todos esos temas, con campo claro, amigos. Productos la seguridad es un problema integral. De la chacra sin agregados químicos para la salud. Pero mandas tú. Y ya lo mando. Amigos, se nos ha ido, pero más que volando el tiempo. Yo creo que querría plantear dos temitas. Yo sé que puedo ser y sonar arbitraria porque obviamente es difícil elegir, pero les preguntaría en primer lugar la situación de Paraguay y la entrada de Venezuela como miembro permanente del Mercosur. Si es el mejor momento, ¿qué piensa usted? Bueno, creo que uno siempre buscaría que el mejor momento sea el mejor momento y hoy en el Mercosur, sin lugar a dudas, no es el mejor momento cuando un Estado
tiene dificultades en su institucionalidad, o por lo menos el conjunto, los demás estados hermanos, ven con preocupación lo que está pasando. Entonces, tal vez no sea mejor, que eso es beneficioso para el bloque, el seguir teniendo economías de la región integradas al Mercosur. Nosotros ya lo dijimos en la discusión parlamentaria de que es bueno, y en ese aspecto, bueno, es un avance en este proceso de incorporar nuevos socios al Mercosur. Brevemente, porque me gustaría claro. Rematar este programa hablando de marihuana, que fue un tema bien interesante, ¿no? Así que me es. gustaría saber por qué se plantea y por qué se tomó como vedette. Yo creo, Raquel, que es una infamia lo que se hizo con Paraguay. Por parte de del los gobierno, paraguayos. No. Ah. Lo que se hizo por parte de Uruguay, de Argentina Ajá. y de Brasil. Creo que es la reedición del siglo XXI de la guerra de la Triple Alianza. Es una infamia lo que se hizo. Y lo peor es este cierre, que es indigno. Porque terminar suspendiendo a Paraguay del Mercosur, Paraguay que ha sido siempre nuestra república hermana, aunque que no quedará tiempo en la historia del mundo para pedirle perdón por lo que hicimos en la guerra de Triple Alianza. No da el tiempo del mundo para hacerlo. Que hayamos hecho esto, de intervenir en sus asuntos internos y luego aprovechar, suspenderlos en el Mercosur, que es sacar al único parlamento que no había autorizado todavía el ingreso al Mercosur para que entre Venezuela, es, desde el punto de vista de la política exterior, indigno. ¿Usted dice que la muerte del Mercosur o es la continuidad Pero del ¿de qué Mercosur? Mercosur? Estamos hablando de un club ideológico donde somos muy valientes con Paraguay y el gobierno anda de rodillas con Cristina Kirchner, por favor. Bien. La Brevemente verdad que para algo el para... final se puso... Y porque hay como situaciones querían en la dar historia de una los estocada países... Pero si usted lo tuiteara, lo siguiera, es lo que él dice permanentemente. Sí, que estamos de rodilla el gobierno uruguayo, en ¿no? realidad, Referido al gobierno uruguayo. Uruguay, Es bien fea esa imagen. Uruguay lleva construyendo una región en forma integrada, y el país, tanto Argentina como Brasil, son países estratégicos para Uruguay. Y no es andar de rodillas. Es decir, acá en este país anduvieron de rodillas para otros países que no nos daban nada, simplemente esquilmaban, y bueno, así fue la historia generada. Hoy día lo que ha pasado en el Mercosur es un acuerdo, tampoco es la exclusión definitiva. Yo creo, a su vez, pienso de que a Uruguay siempre le va a servir estratégicamente que Paraguay esté integrado al Mercosur. No sé, no. Es una Sobre economía todo por el pueblo complementaria paraguayo. a la nuestra, es una economía que tiene una cultura similar a la fuertemente de la región, por lo tanto no puede Lo quedar valoran excluida de tanto este que lo proceso. echaron del Mercosur. Ahora, no me apretes que me ahogas. La Triple Alianza fue generada en otra historia también, en el cual Una algunos, infamia absoluta. No quedará sí, tiempo en el mundo para... Bien. tenemos que, como nación, condenar lo que siempre sucedió. le hemos condenado, por lo menos la interpretación Pero, que de la izquierda se ha hecho en la historia siempre ha condenado la Triple ¿qué Alianza. forma de quererlo que se En llama el eso Mercosur? no nos duelen pena. Ahora... Ustedes no hablan del pulpo agrosojero paraguayo. No veo que estén nada más que tomando, porque sí hay elementos una serie de nuevos elementos. que están incidiendo en las economías regionales, como aquí puede ser mañana Aratirí o puede ser mañana también los ojeros. No estamos exentos de la realidad No, por supuesto. tan ajenos al Paraguay y al proceso productivo. Pero yo los dejo, ustedes digan lo que corresponde. Brasil tiene fuertes intereses en el sector del desarrollo agrícola de Paraguay, y yo creo que en la medida de que Brasil ha actuado como ha actuado, no ha estado realizando estas cuestiones simplemente por intereses económicos. Yo creo que hay también una apuesta a defender un proceso de integración, y en ese proceso de integración demandas que sanamente se han discutido con los representantes que tiene acreditado cada nación, los presidentes y los cancilleres, por lo cual acá en esto hay una acción importante desde el punto de vista regional y de a los Paraguay países, ¿no? ni lo escucharon, Yeru. Si fueron a intervenir, la misión la hicieron los cancilleres extranjeros, Estuvieron presentes uruguayos en todo entre el otros. conflicto en Paraguay. Ahora se sabe que el canciller venezolano, asusando a las Fuerzas Armadas paraguayas para que se levantaran, en lo que significa notoriamente un intento golpista de intervención extranjera,
es una infamia, de la cual Uruguay participó, Yerú. Es indigno para Pero todavía no se sabe, perdón. Es indigno para la historia del Uruguay. Entonces, no vistamos más allá de los cánones que están regidos en el acuerdo. Pero los muertos que hubo en ese levantamiento, ¿acaso se sabe cómo se produjo y quiénes son los responsables? Pero eso es un tema de Paraguay. Es un tema de Paraguay. Está bien. Eso lo va a saldar. Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Lo más trágico es que Uruguay haya participado en una intervención sobre el sistema ¿cuántos minutos democrático me quedan? Paraguay. Eso es lo trágico. Es una infamia, Yerú. Imperdonable. ¿Podemos plantear marihuana? Un poquito. Bueno. Un poquito. Marihuana, mire cómo se los presento. Improvisación, innovación, legalización para tratar de manejar este gran negocio del narcotráfico, separando los tantos. Yo recuerdo muy bien el momento en que en Uruguay no hubo provisionamiento o no hubo entrada de marihuana, usted recordará bien, y la pasta base se instaló en el Uruguay. Sí. Otros gobiernos, otros momentos, pasó, y ahí la represión funcionó. Hoy está esta discusión, brevemente porque se nos va el tiempo. Su postura, así lo dejamos terminar. Mire, yo esto les voy a hablar un poco más que como diputado, como médico, desde el punto de vista profesional. No hay ningún elemento científico, ninguna demostración de evidencia que la política de legalización de la marihuana sea un elemento que sirva para ser un elemento que contrarreste la pasta base. No hay nada, absolutamente. Es una enorme improvisación que no tiene sustento científico. Pero aparte, los países que recorrieron este camino, el más conocido es Holanda, han dado marcha atrás. Es decir, que nosotros estamos siguiendo el camino que los países que lo siguieron se dan cuenta que se equivocaron. Y cierro, porque me pedís brevedad, sí. Me parece una gran contradicción del punto de vista de las políticas públicas, que se lleva adelante una política que fue a impulso del anterior gobierno y a impulso personal del propio doctor Vázquez, que fue el que la lideró, de política contra el tabaco, restrictiva en absoluto y prohibicionista en algunos ámbitos, y por el otro lado el gobierno lleva una política liberalizadora de la marihuana. Bien, en lo personal y como Partido Socialista nosotros el tema lo hemos discutido bastante, la Juventud Socialista ha trabajado este tema en forma ya de larga data. Hay un proyecto de ley que se está discutiendo en la Comisión de Adicciones en el Parlamento Nacional sobre el autocultivo. Es decir, lo que está visto en el mundo es que la represión exclusivamente no ha funcionado. ¿Tá? Que la droga hace mal, es cierto. Que hace mal el tabaco, hace mal el tabaco. Que el alcohol hace mal. En este país, si bien ha habido una fuerte política impulsada por el Frente Amplio de restricción al consumo del tabaco, el tabaco no es ilegal, se vende en todos lados. Si bien tenemos que seguir implementando políticas de control y eliminación del alcoholismo, pero el alcohol es legal. Entonces, en este plano lo único que se está hablando, no sé cuál va a ser el detalle, hay que ser, ahí sí podemos tener varias opiniones en tema del detalle, pero es que la marihuana, que es una droga social, tratar de separar de las drogas duras, que son las que realmente generan mayores afectaciones. Y es una droga social porque está reconocido en el mundo que la mayoría de los consumidores son consumidores no adictos y violentos, sino casuales. Entonces, ese es el tema, sacar del efecto de entreverar el ciclo y el tráfico de la droga dura con la droga de la marihuana. Por ese lado lo discutiremos. Sí. Tal vez, sin lugar a duda, haya que afinar muchísimo el lápiz. Yo concuerdo con Javier, desde el punto de vista científico, nadie dice que es buena la marihuana. Y lo último, el presidente de la República envió y presentaron en el gabinete, ¿no?, de seguridad todas estas medidas con el afán de que para octubre, a más tardar, esté aprobado lo máximo del paquete. ¿Usted le parece que se va a llegar? Bueno, hay que hacer el esfuerzo, ¿verdad? Nosotros entramos ahora en diputados, vamos a entrar a partir del 30 de junio en la rendición de cuentas también, o sea, que va a tener que tener una producción del Parlamento importante en ese aspecto, sobre todo en lo que hace a proyectos de ley. Hay otras medidas que las puede implementar el Ejecutivo a partir de hoy, o sea, que algunas ya se están haciendo, hay que profundizar en el accionar de esas. Pero bueno, hay que ver también cómo se da ese debate parlamentario. La rapidez o la lentitud depende del Frente Amplio. Este es un gobierno que tiene mayorías legislativas en el Senado y en la Cámara de Diputados. Si quieren aprobar la ley para mañana lunes, las 15 medidas, la decisión política del Frente Amplio alcanza y sobra para lograrlo. Mañana en diputados y el martes en el Senado. Y el miércoles hay 15 leyes aprobadas. No depende de la oposición,
depende de que se ponga de acuerdo el gobierno. Interesante apunte, ¿no? Sí, el Frente Amplio está de acuerdo. Lo que pasa es que el Frente Amplio es democrático y va a permitir el debate parlamentario. Para enriquecer. Para enriquecer, porque inclusive en los proyectos de urgencia siempre hemos dado los debates dentro de los plazos legales. En este caso no vienen como proyecto de urgencia, pero también vamos a estar condicionados por los tiempos, como estuvimos. O sea, usted se resiste a aquellos que dicen que el Frente Amplio ya es un partido tradicional más. No somos, es decir, tenemos una tradición ya recogida de evolución de la izquierda uruguaya que ahora se ha capitalizado y se ha enriquecido con una nueva realidad política que ha incorporado al Frente Amplio su accionar con la responsabilidad de gobernar el país. Raquel, el Frente no es que tarde en aprobar las medidas porque permita al Parlamento discutir. Tarda en discutir las medidas porque no se puso de acuerdo el Frente. Usted dice que improvisa. No le digo yo, le dice la realidad. Cuando han querido poner la planadora, y mire, un día citaron, fíjese usted cómo es la cosa, un día citaron en la Cámara de Diputados, un 2 de noviembre, ¿sabe a qué hora? Sí. A las 4 de la mañana. Se citó, el Frente Amplio citó a la Cámara de Diputados un 2 de noviembre, Día de los Difuntos, a las 4 de la mañana, porque había un proyecto de ley que quería sacar. ¿Sabe cuál era el proyecto de ley? Era el ingreso de Venezuela al Mercosur. A las 4 de la mañana citó, así que hay voluntad para unas cosas, pero parece que para los temas de seguridad hay debate intenso. Todos los representantes del Frente Amplio somos parlamentarios, por lo tanto todos tenemos derecho a opinar, a debatir y a votar. Y vamos a sacar los proyectos de ley en el plazo necesario que hemos acordado. Yo los invito a compartir con nosotros este brindis con Vinos Finos H. Stagnari, por aquello de que beber con moderación y beber aquello que es realmente producto natural de la tierra, en fin, que hace que después de esta mesa de debate ustedes puedan reunirse a seguir discutiendo sobre este. El vino es vida. El vino es vida. Cuando no se abusa. Ha sido un gusto. Hasta el domingo, amigos.